Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, equivalente de Thevenin Norte, número 27. Tenemos una fuente de voltaje 5 voltios y una fuente de corriente de 500 miliamperios. Son fuentes independientes. Cuando son fuentes independientes, quiere decir que no dependen, son valores fijos, no dependen de otra variable, se puede aplicar el método de superposición. Superposición, para calcular la resistencia de Thevenin, cortocircuitamos la fuente de voltaje y eliminamos la fuente de corriente. Este 500 miliamperios vamos a poner 0,5 amperios y así ya lo tendremos todo amperios. Estos serían ohmios y voltaje en voltios. Nos pide hallar la intensidad que atraviesa esta resistencia de 10 y calcular el equivalente de Thevenin entre A y B. Entonces, para calcular el equivalente de Thevenin entre A y B, primero que hacemos es copiamos y calculamos primero la resistencia. Para calcular la resistencia hemos dicho que se pueden suprimir la fuente de corriente, esto, ¿no? Y cortocircuitamos la fuente de voltaje. Entonces esto quedará aquí, cortocircuito. Y como tengo que hallar el equivalente de Thevenin entre A y B, pues elimino también lo que hay entre A y B. Y así sabremos. Entonces ahora ya tenemos. ¿Cuál será la resistencia de Thevenin? Pues la que hay entre A y B. Estas dos resistencias están en paralelo, están por los extremos. 8 y 8, como son iguales, equivale a una de 4. Y me queda que entre A y B tengo una de 4 y una de 6 en serie. Pues 4 y 6, 10. Resistencia de Thevenin igual a 10 ohmios. Ya tengo la primera. Recordamos que el equivalente de Thevenin será una fuente de voltaje de Thevenin, una resistencia en serie de Thevenin y los puntos, en este caso, el A y el B. Aquí pondremos luego resistencia de 10 y calculemos qué intensidad pasa. Ya tenemos la resistencia de Thevenin. Segundo paso, hallar el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin será el que hay aquí entre A y B. Entonces tenemos esto de aquí. Aquí será A, voltaje entre A y voltaje que hay entre A y B. Como son fuentes independientes, podemos aplicar superposición. Entonces copiamos y aplicamos. Primer caso, cojo la fuente de voltaje y elimino la fuente de corriente. ¿Cuál es el voltaje entre A y B debido a esta? Entonces, primero, las corrientes, ¿por dónde va? De más a menos. Esto puede ir por aquí no sigue porque está abierto, esto viene por aquí no va porque está abierto y la única corriente que hay es esta de aquí. ¿Cuál será el voltaje en el punto A? Pues esto es un divisor de tensión, una fuente de corriente, de voltaje y dos resistencias que además son iguales, 8 y 8, aquí tendré la mitad de 5, 2,5 voltios. ¿Cuál será el voltaje de Thevenin debido a la fuente de voltaje? Pues voltaje de Thevenin debido a la fuente de voltaje de 5 voltios será VA menos VB. VA 2,5 y VB está unido, en este caso como no hay corriente, está unido aquí a referencia 0 voltios. Esto será 0 voltios. Siguiente paso. Copiamos el circuito. Copiaremos este de aquí y hacemos lo mismo con la fuente de corriente. A ver, esto ha quedado mal. Copiamos esto de aquí. Falta un trozo. Y copiamos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer, hemos dicho, cogemos la fuente de corriente, también vamos a poner el 0,5 amperios y eliminamos la fuente de cortocircuitamos la fuente de voltaje. Por superposición, esta se cortocircuita. Entonces, si cortocircuito, esto quedará así y así. Entonces vamos a ir al voltaje entre B debido a la fuente de corriente. Ahora, igual que antes, la fuente de corriente, ¿por dónde va la corriente? Pues la corriente va por aquí no pasa porque está abierto, va por el 6 y vuelve aquí. ¿La corriente podría venir por aquí? No, porque al llegar aquí esto está abierto y esto está abierto y no puede. O sea, la única corriente que hay es esta de aquí.
¿cuál será el voltaje que hay en este punto? Hemos dicho que entonces aquí el voltaje será 0 porque no pasa corriente ni hay nada, esto será 0 voltios. Y voltaje en B, si fijamos hay una corriente que atraviesa una resistencia. Caída de voltaje es I por R. 0,5 por 6, aquí caen 3 voltios. Aquí tendré, en este punto de aquí arriba, aquí caen 3 voltios y esto está 0. Cogemos aquí referencia, otra vez, esto es 0. Referencia, aquí tiene 0 voltios y caen 3, aquí tendré 3 voltios. ¿Cuál será el voltaje de Thevenin aquí? El voltaje de Thevenin es entre A y B, voltaje en A y B. Voltaje en A 0 menos 3 voltios, me quedará menos 3 voltios. Y volvemos al circuito de antes. Aquí tenía 2,5 voltios voltaje de Thevenin debido a la fuente de voltaje y voltaje de Thevenin debido a la fuente de corriente es menos 3 voltios. ¿Cuál será el voltaje de Thevenin por resultante? Pues la suma de los dos. Superposición, entonces me queda el voltaje de Thevenin igual a 2,5 menos 3 menos 0,5 voltios. Voltaje de Thevenin menos 0,5 voltios. Vamos aquí y aquí tenemos esto de aquí. Resistencia de Thevenin era 10 ohmios. Pues ahora nos quedará el voltaje de Thevenin, pongo ya menos 0,5 voltios. Y resistencia de Thevenin ponemos el 10 ohmios. Propiamente a lo mejor es, en lugar de menos 0,5, más menos, vamos a poner más 0,5, pero entonces el más arriba y el menos abajo. Puede ponerse en positivo, pero en lugar del más arriba, ahora es menos arriba y el más abajo, esto es menos 0,5 voltios o 0,5 voltios así. Entonces, ¿qué nos pide I sub X? I sub X es la intensidad que atraviesa de A a B cuando pongo una resistencia de 10. O sea, ahora pongo aquí una resistencia de 10 y quiero ya saber cuánto vale I sub X. Pues I sub X, ahora aplicamos la ley de Ohm en este circuito tan sencillo que nos ha quedado y nos da I sub X, intensidad que pasa es voltaje entre R. Voltaje que hay, 0,5. Resistencia, la suma de las dos, 10 y 10, 20. 0,5 entre 20. 0,025 igual a 0,025. Como esto está en ohmios y en voltios, estos son amperios. O 25 miliamperios será I sub X, la intensidad que atraviesa este circuito. I sub X, no, ahí me he equivocado aquí. El más está aquí y el menos aquí, o sea que propiamente la corriente va en este sentido, en el sentido convencional. Si sub X la he dibujado así, de A a B, no es 0,25 miliamperios, sino menos 25 miliamperios, porque va en sentido contrario al de la flecha aquí dibujada. I sub X va hacia abajo y la corriente en principio va hacia arriba, sentido convencional, por tanto I sub X aquí en el fondo es 25 miliamperios, pero en este sentido. Y pues podríamos poner aquí I sub X igual a menos 25 miliamperios.